Hola a todos y todas, les traigo la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes. No olviden que la novela pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad: no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Si te gusta la novela, dale al botón de me gusta, comparte con tus amigos y suscríbete. Capítulo 13. Los corazones de Scott y Styles estaban acelerados cuando entraron corriendo a la escuela y cerraron las puertas detrás de él. Acababan de ver cómo el alfa desgarraba a Derek y lo arrojaba a un lado como si no fuera más que un muñeco de espuma en el camino. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora contra eso? Ciérralo. Scott gritó. Ciérralo. Parece que tengo una llave. Styles respondió bruscamente. Entonces toma algo. ¿Qué? Cualquier cosa. Scott lloró desesperadamente. ¿Qué podría agarrar? No tienen nada y no trajeron nada. Bueno, aparte de los cortadores de pernos que había usado para cortar la cerradura. En ese momento, Styles se acercó a la ventana y los vio tirados justo afuera donde los dejó después de romper la cerradura hace unos minutos. No estaban demasiado lejos. Scott se levantó para ver lo que estaba mirando y también los vio. No, Styles, no. Suplicó. Sí, dijo mientras lo empujaba hacia atrás y abría la puerta. Styles lo hizo suavemente y una vez que estuvo fuera, escudriñó el área. El alfa no estaba cerca. Estaba completamente tranquilo, tal vez no sea la mejor elección de palabras en este momento. Caminó con cuidado y llegó a los cortadores. Scott pensó que estaría bien después de todo hasta que vio al alfa alejarse de detrás del jeep de Styles. Styles. Gritó en advertencia mientras golpeaba la puerta y señalaba hacia adelante. Styles miró de él hacia adelante y vio al alfa mirándolo lascivamente justo antes de que comenzara a correr hacia él. Styles corrió rápidamente para regresar a la puerta. Scott la abrió y Styles saltó dentro y rápidamente golpeó los cortadores de pernos entre las manijas de las puertas para que se atascaran. Luego, los dos miraron hacia afuera para ver que no había señales del alfa nuevamente. ¿Qué? ¿Dónde está? Scott preguntó mientras Styles también buscaba y... ¿A dónde fue? No lo sé, murmuró Styles mientras los dos se alejaban de la puerta. Scott miró a los cortadores que sujetaban las puertas. Eso no aguantará por mucho tiempo, ¿verdad? Styles llamó la atención de su amigo. Probablemente no. Los dos se dieron la vuelta para mirar la escuela oscura y vacía en la que se habían atrapado. Al momento siguiente sonó un aullido y eso los llevó a los dos a esconderse en un salón de clases cercano. Scott fue a empujar la mesa para tratar de sellar la puerta, pero Styles se paró frente a él. Detente, dijo. La puerta no va a mantenerlo afuera. Lo sé, dijo Scott derrotado. Es tu jefe. ¿Qué? Deaton, soltó Styles. El alfa. Tu jefe. No, Scott trató de negar. Pero Styles no lo estaba teniendo. Sí. Tu jefe es un hombre lobo psicópata asesino. Eso no puede ser. Oh, vamos. Él desaparece y esa cosa aparece 10 segundos después para lanzar a Derek 20 pies por el aire. ¿No encuentras el momento adecuado? No es él, dijo Scott entrando aún más en pánico. No quería creer que era él. Y Derek no puede estar muerto. Tenía una garra clavada en la espalda y sangre brotó de su boca. Eso no califica como una lesión menor, argumentó Styles para intentar que Scott se diera cuenta de lo jodidos que estaban en este momento. Está muerto y nosotros somos los siguientes. Bueno. Scott espetó. ¿Pero qué hacemos? Styles jadeó mientras trataba de pensar. Mi jeep. Si llegamos a mi jeep, saldremos de aquí y empezarás a pensar seriamente en dejar tu trabajo. ¿Bien? Luego, los dos fueron a las ventanas del salón de clases para ver qué tan lejos estaba el jeep de donde estaban. Vamos, dijo Scott tratando de abrirla a la fuerza. No, dijo Styles deteniéndolo. No abren. El clima de la escuela está controlado. Oh, entonces lo rompemos. Lo que hará mucho ruido, disparó Styles. Entonces, corremos muy rápido. Muy rápido. Scott esperaba que él y Styles fueran lo suficientemente rápidos para dejar atrás esa cosa. Solo esperaba que se alejara lo suficiente como para ganarles el tiempo que necesitaban. El jeep no estaba tan lejos. Pero cuando los ojos de Scott se posaron en él, se entrecerraron confundidos. Styles, ¿qué le pasa al capó de tu jeep?
¿Qué quieres decir? Está doblado, explicó. Stiles lo empujó fuera del camino para verse él mismo. ¿Cómo abollado? No, está doblado. Los ojos de Stiles se acercaron y vieron lo que Scott quería decir. ¿Qué demonios? El choque lo detuvo en medio de una diatriba. Algo se había estrellado contra la ventana. Los dos se agacharon para cubrirse y vieron que era una batería de automóvil. ¿Qué es eso? Scott jadeó. Esa es mi batería. La batería de mi auto, Stiles desesperado. Tras una inspección más cercana, parecía que la batería había sido arrancada, ya que el cableado de cobre estaba expuesto en los extremos y el cartucho tenía marcas de garras. Ahora no iban a salir de allí. El alfa los había atrapado y cortado su único medio para escapar de manera segura. Stiles intentó moverse pero Scott lo agarró. Sin Stiles. Tenemos que movernos. Scott negó con la cabeza. Podría estar justo afuera. Él está justo afuera. Stiles respondió. Solo, déjame echar un vistazo, dijo Scott antes de levantarse lentamente para mirar por la ventana. Scott no vio ninguna señal de él. ¿Cualquier cosa? Preguntó Stiles. No, Scott jadeó sacudiendo la cabeza. Muévete ahora. Scott lo miró antes de que los dos salieran corriendo de la habitación. Por aquí, dijo Scott moviéndose hacia otro salón de clases al final del pasillo. Pero Stiles lo agarró. No, no de esa manera. En algún lugar sin ventanas. Todas las habitaciones de este edificio tienen ventanas, le recordó. Entonces menos ventanas, soltó Stiles. Scott pensó por un segundo. El vestuario. Los dos se dirigieron al vestuario y cerraron la puerta detrás de ellos. Llama a tu papá, sugirió Scott. Y decirle que... Fuga de gas, un incendio, dígale cualquier cosa. Si esa cosa ve un estacionamiento lleno de autos de policía, despegará. Stiles negó con la cabeza. ¿Y si no es así? ¿Qué pasa si se convierte completamente en Terminator y decide matar a todos los policías, incluido mi papá? Stiles acababa de pasar por el miedo de perder a su padre que solo comenzó a desvanecerse esa misma tarde y Scott quería que su padre volviera a estar en la línea de fuego. ¿Tienen armas?, señaló Scott. Sí, y Derek, un beta, tuvo que recibir un disparo con una bala de acónito solo para ralentizarlo, señaló Stiles. Entonces, tendremos que encontrar una salida y luego simplemente correr hacia ella. ¿Correr a dónde? No hay nada cerca de la escuela en al menos una milla. Además, nunca escaparemos de esa cosa. Scott jadeó. Él estaba en lo correcto. Podrían ser rápidos, pero esa cosa era más rápida y los atraparía pronto. No había manera de que escaparan, hasta que recordó que todavía había algo cerca. Espera, ¿qué pasa con el auto de Derek? Los ojos de Stiles se agrandaron. Sí. Derek había conducido su coche hasta allí y el alfa no lo había tocado. Probablemente sintió que una vez que Derek estaba fuera del camino, todo lo suyo era un punto mudo. Eso podría funcionar. Saldremos y sacaremos las llaves de su cuerpo. Y él, señaló Scott. Si podemos, dijo Stiles. Si realmente estaba muerto, entonces los dos podrían regresar más tarde cuando fuera seguro y atraparlo. Si estuviera vivo, bueno. Los dos comenzaron a salir antes de que ambos se detuvieran. ¿Escucha eso? Scott susurró. Sí. Se oía el sonido de pasos y un corazón que latía con fuerza y se estaban acercando. Dirigiéndose a la derecha hacia el vestuario. Escóndete, Scott respiró antes de saltar a un casillero cercano. Stiles siguió su ejemplo. Los pasos se hicieron más cercanos y Scott y Stiles intentaron mantenerse lo más quietos posible. Stiles cerró los ojos y se concentró en suavizar los latidos de su corazón para que resonara en este vestuario cuando entró el alfa. La puerta se abrió y se escucharon pasos afuera. Scott podía escucharlo acercándose y rápidamente se tapó la boca para tratar de amortiguar el sonido de su respiración cuando se pudo ver un par de ojos a través de las rejillas de ventilación del casillero y se abrió. No fue el alfa. Era el conserje de la escuela. Scott salió tambaleándose y Stiles hizo lo mismo mientras ambos intentaban silenciar los gritos del tipo y decirle que se quedara callado. Tranquilízame, espetó el tipo. ¿Qué están tratando de hacer ustedes dos? ¿Matarme? Solo escucha por medio segundo, ¿de acuerdo? Stiles trató de explicar pero el chico no lo estaba escuchando. No, no está bien. Ambos salgan de aquí, ahora.
Luego los agarró a los dos y los empujó hacia la puerta del vestuario. Un segundo para explicar, dijo Stiles cuando fueron expulsados. Solo cállate y vete, dijo el tipo antes de dar un respingo cuando lo empujaron hacia adentro. La puerta se cerró, pero Scott y Stiles pudieron ver la sombra del tipo presionada contra el vidrio de la puerta mientras gritaba y el alfa lo destrozaba. Scott y Stiles echaron a correr mientras trataban de bloquear los sonidos de carne desgarrada y huesos aplastados, seguidos de un fuerte golpe. Vamos, dijo Scott mientras corrían. Ahora era un buen momento como cualquier otro para llegar al coche de Derek. Allison estaba esperando afuera de su casa mientras miraba su teléfono. Pensó que Scott ya estaría allí para que pudieran trabajar juntos en su proyecto, pero no había ni rastro de él. Ella lo estaba llamando pero las llamadas seguían yendo al buzón de voz. Su teléfono sonó pero vio que no era Scott quien llamaba, era Lydia. Hola, Lydia, dijo tan pronto como descolgó. Lydia tenía su teléfono en altavoz cuando escuchó la voz de Jackson. Lydia dice que vamos a buscarte. No, argumentó Allison. No lo hagas. Solo llega 26 minutos tarde. Escucha eso, dijo Lydia. Primero, solo llega 26 minutos tarde. Un mes después, finalmente te pega cuando está borracho. Pendiente resbaladiza, Allison. Pendiente resbaladiza. Te vamos a recoger, dijo Jackson de nuevo. No, lo intentó de nuevo. Demasiado tarde, dijo Jackson justo antes de que un automóvil se detuviera frente a ella. Allison se dirigió hacia ellos mientras Jackson bajaba la ventanilla. Lydia consigue lo que quiere. Entra. Pasaremos por su casa. Veremos si está allí. El teléfono de Allison recibió un mensaje de texto y lo abrió para ver que era de Scott. Lydia asomó la cabeza por delante de Jackson. ¿Ese es él? ¿Con la mejor explicación de por qué llega media hora tarde? Allison negó con la cabeza mientras leía el mensaje. No exactamente. Los dos llegaron a la puerta, con alivio reclamando sus corazones, pero eso se perdió cuando empujaron para encontrar que las puertas no se abrían. ¿Qué demonios? Preguntó Stiles. Espera, ayúdame, dijo Scott tratando de abrir las puertas lo suficiente como para pasar la cabeza. Stiles tiró mientras Scott empujaba y su cabeza atravesó lo suficiente como para ver un contenedor de basura. Es un basurero, dijo metiendo la cabeza hacia atrás. ¿Me estás tomando el pelo? Dijo tratando de mirar a través del espacio. Nos ha bloqueado, dijo Scott con desesperación. Stiles comenzó a empujar más fuerte. Vamos. Ayúdame. Le gritó a Scott mientras trataba de empujar el contenedor de basura fuera del camino. No, detente, dijo Scott mientras lo agarraba para tratar de encontrar otra salida. No voy a morir aquí, Scott. ¿Me escuchas? No voy a morir en la escuela. No vamos a morir, argumentó Scott. Stiles miró hacia atrás. No lo entiendo. ¿Qué diablos quiere? Nosotros. Derek dijo que quiere una manada. Que es más fuerte en uno. Sí, entonces, ¿qué diablos está esperando? Nos tiene donde quiere, así que ¿por qué tengo la sensación de que se divierte jugando con nosotros? No lo sé. ¿Quién sabe por qué hace algo? Scott luego se detuvo y retuvo a Stiles. Stiles lo miró y señaló la ventana con la cabeza. Stiles también miró y vio una figura a través del techo de la escuela mirándolos. Estuvo quieto por un momento antes de que se pusiera a cuatro patas y comenzara a correr hacia ellos. Los dos se fueron por el pasillo antes de que la ventana se rompiera y el alfa estuviera parado justo donde estaban hace solo unos segundos. Luego comenzó a perseguirlos y los dos cargaron directamente hacia las estrechas escaleras mientras bajaban un piso y corrían para encontrar un nuevo lugar para esconderse. Justo afuera, el Porsche de Jackson se detuvo en la escuela y Allison se apeó. Jackson podía ver la vista familiar del jeep de Stiles al otro lado del estacionamiento. ¿Qué están haciendo aquí de todos modos? Todo lo que obtuve fue esto. Allison sacó su teléfono para volver a leer el mensaje de Scott para encontrarse con él en la escuela. Dijo que era urgente. Cierran las puertas con llave por la noche, ¿sabes? Señaló Lydia. Ese está abierto, dijo señalando la puerta principal que estaba abierta de par en par. Allison comenzó a entrar, pero Jackson la siguió. No necesitas que diga lo obvio, ¿verdad? ¿Que parece que irrumpieron en la escuela? No, bastante obvio. ¿Quieres que vaya contigo? Él ofreció. Allison negó con la cabeza.
No, está bien. Espera, Allison, dijo Jackson deteniéndola antes de que pudiera entrar. Allison se dio la vuelta y vio la resistencia en su rostro. Tienes esta mirada que estás a punto de decir, ten cuidado. Lo soy, dijo sacando una linterna y luego entregándosela. Luego, los dos se sonrieron el uno al otro a la vista de Lydia, que tenía una mirada ligeramente dura en su rostro. Jackson luego regresó al auto cuando Allison entró a buscar a Scott. Él y Lydia se quedaron sentados en el auto, en una especie de silencio incómodo durante unos minutos cuando los ojos de Jackson captaron algo. Oye, ¿ves eso? Mira que... señaló el jeep. El capó de ese jeep de mierda se ve más horrible que de costumbre. Lydia también notó la capucha. Parecía que estaba doblado fuera de sí. Luego vio que Jackson comenzaba a moverse. ¿A dónde vas? Para echar un vistazo. Quédate aquí. No me quedaré en el auto, argumentó. Solo quédate en... No lo hagas. Déjame sola en el auto, escupió Lydia. Bien, se burló Jackson. Dios, no tengas un colapso. Los dos salieron para mirar más de cerca y vieron que el capó estaba torcido y tenía muescas rayadas. Jackson pasó los dedos por él para ver que eran marcas de garras. Lydia ahora oficialmente quería que se fueran. Jackson se dirigió a la escuela. Cuanto antes encontraran a Allison y salieran de allí, mejor se sentiría. Scott y Stiles se dirigieron al sótano donde corrieron y se escondieron detrás de algunos casilleros viejos. El sonido de un gruñido bajo se podía escuchar cerca y Scott se atrevió a mirar alrededor para ver que el alfa no estaba demasiado lejos. Scott estaba empezando a lloriquear un poco, pero Stiles le dio un ligero golpecito en el hombro. No podían permitirse el lujo de desmoronarse ahora. Stiles luego alejó a Scott para adentrarse más en el sótano. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir corriendo toda la noche. ¿Qué? Mátalo. Lastímalo. Inflige angustia mental en él, algo, dijo mirando a su alrededor en busca de algo que los ayudara. Scott chocó contra una puerta, pero se acomodó antes de que pudiera perder el equilibrio. Stiles lo miró antes de iluminar con su linterna la habitación que encontró Scott. Vio que era un almacén cerrado y que la puerta era de acero grueso. Stiles tuvo una idea. Luego sacó sus llaves, que comenzaron a tintinear un poco fuerte. ¿Qué eres? Scott comenzó a susurrarle furiosamente. SHH, murmuró de vuelta. Stiles luego arrojó sus llaves a la habitación donde tintinearon y sonaron con fuerza. Stiles luego empujó a Scott para que pudieran estar fuera de la vista cuando el alfa corrió hacia la habitación de donde provenía el sonido. Stiles luego fue y empujó la puerta para cerrarla. El escritorio, le gritó a Scott. Mueve el escritorio. Scott se dio cuenta de lo que estaba haciendo Stiles y rápidamente empujó el escritorio para colocarlo entre la pared y la puerta. El alfa trató de embestir la puerta para escapar, pero ahora estaba atascado porque la mesa impedía que la puerta se moviera. Sí, Scott respiró. Stiles le devolvió la sonrisa. Pero el alfa no se detenía. Intentó seguir cargando contra la puerta a pesar de que no se movía. Vamos, dijo Stiles. Atravesar. Scott saltó sobre la mesa y aterrizó del otro lado. Trató de jalar a Stiles para que pudieran irse, pero Stiles se mantenía firme. ¿Qué estás haciendo? Le preguntó. Quiero verlo mejor, explicó Stiles. ¿Estás loco? Scott, lo atrapamos. No va a ninguna parte. Además, tenemos que averiguar qué está pasando aquí. ¿Solo vámonos? ¿Ir a dónde, Scott? Stiles argumentó. No podemos seguir corriendo. Esta puede ser nuestra última oportunidad. Quiero decir, ¿y si ese es realmente tu jefe? ¿No quieres saber la verdad? El alfa gruñó ligeramente desde dentro de esa habitación. Scott se congeló por un momento allí. Todavía no creía que fuera de Atom, pero había bastante evidencia de que lo era. Stiles tenía razón. Esta podría ser su oportunidad para finalmente absolverlo, o condenarlo. Pero, ¿qué hacemos con él? No podemos mantenerlo encerrado aquí abajo para siempre. No para siempre, pero se quedará aquí abajo por un buen rato. La mano con garras del alfa atravesó la ventana de vidrio de la puerta. Paredes de piedra y una puerta de acero bloqueada. No hay forma de que escape ahora. Pero luego hubo un estruendo desde el interior de esa habitación junto con el sonido de los escombros caídos. Stiles miró a través del vidrio para encontrar que el alfa se había ido y que había un gran agujero en el techo. El techo que conducía al primer piso que no estaba reforzado.
Maldita sea. Allison recorrió los pasillos buscando alguna señal de Scott o Styles, pero hasta el momento solo había vacío. Jackson y Lydia entraron y comenzaron a mirar a su alrededor en busca de alguna señal de Allison para poder decirle que se iban. Lydia los detuvo frente al baño de chicas. ¿Estás bromeando? ¿Tienes que ir al baño ahora? Jackson preguntó sin ocultar su frustración. Sí, ahora. ¿Tienes algún problema con mi función biológica básica? Sabes, estoy empezando a tener un problema con todas tus funciones. Lydia lo miró antes de poner los ojos en blanco y entró. Jackson puso los ojos en blanco detrás de ella y se quedó esperando en el pasillo. Empezó a caminar hasta que sus ojos se posaron en una sombra oscura al final del pasillo. «Cal», gritó. Pero la figura no respondía. «¿Styles?», dijo un poco más suave y tenso. «Aún nada». «Derek», murmuró. La figura luego cayó a 4 patas y luego se alejó. Jackson se puso rígido y se congeló de horror antes de que Lydia se parara frente a ellos. ¿Ya los encontraste?, preguntó sarcásticamente. Dijo Jackson alcanzando su cuello, que comenzó a picar de nuevo. No. Allison ahora estaba caminando por la piscina, pero aún no encontró señales de Scott o Styles. De repente se sobresaltó cuando su teléfono comenzó a sonar. Scott y Styles salieron corriendo del sótano. No podían dejarse atrapar allí con el alfa libre de nuevo. ¿Ahora qué?, preguntó Scott mientras salían del sótano y comenzaban a buscar un nuevo lugar para quedarse. Styles dejó de moverse de repente. «Styles, vamos». Pero Styles solo entrecerró los ojos hacia él. «Scott, creo que vamos a tener que pelear». Scott esperaba haber escuchado mal o Styles estaba tratando de aligerar las cosas con una broma porque lo que acababa de escuchar de él era una locura. ¿No eres serio? Scott, ¿qué opción tenemos? No podemos escapar y no podemos atrapar la cosa. Si seguimos corriendo, tarde o temprano uno de nosotros dejará al otro en paz. Deberíamos aceptarlo. Juntos, quiero decir que hay uno de él y hay 2 de nosotros. Styles, el alfa arrojó a Derek como si no fuera nada y luchó contra los 2. No tenemos ninguna posibilidad contra esa cosa. Sí, lo sé, pero no creo que nos dé muchas opciones, dijo Styles un poco desesperado. No quería ir con uñas y dientes contra ese monstruoso lobo, pero no parecía que hubiera otra manera. Si seguían corriendo, se agotarían y si estuvieran atrapados, no habría ninguna posibilidad. Era mejor hacerlo ahora mientras todavía tenían la mayor parte de sus fuerzas. Scott estaba resoplando. La idea de que ellos fueran voluntariamente a luchar contra esa bestia le congeló la espalda, pero Styles tenía un buen punto. No tenían a dónde ir y, finalmente, esa cosa los atraparía. No podía pensar en otra manera. Está bien, pero, ¿cómo se supone que vamos a luchar contra esa cosa? Styles le mordió el labio inferior. Todavía no he pensado en esa parte. Styles se quedó en silencio por un momento. Si iban a luchar contra el alfa, no podrían hacerlo al aire libre. Necesitaban un lugar donde su tamaño lo obstaculizara y lo dejara sin mucho espacio para moverse contra ellos. Tenemos que encontrar un lugar mejor y atraerlo allí primero. Styles hizo ademán de avanzar, pero luego las orejas de Scott se movieron y agarró a Styles. ¿Qué?, preguntó cuando su amigo lo agarró. ¿Escuchas eso?, Scott dijo mirando a su alrededor. ¿Qué?, Styles preguntó de nuevo. Suena como un teléfono sonando. Styles enfocó sus oídos y también lo escuchó. ¿Un teléfono, y? Conozco ese anillo. Ese es el teléfono de Allison. ¿Allison? ¿Qué demonios estaba haciendo allí? Lydia llamó a Allison y le dijo que no podía encontrarlos, así que regresaría con ellos. Justo antes de que pudiera salir de la habitación, su teléfono volvió a sonar, pero esta vez era Styles quien la llamaba. ¿Styles?, ella preguntó. No, dijo Scott. Soy yo. ¿Dónde estás? Estoy en la escuela buscándote. ¿Por qué no estabas en mi casa? ¿Dónde estás ahora? Scott preguntó descartando su pregunta. El primer piso. ¿Dónde estás exactamente? ¿Las piscinas?, dijo preguntándose por qué Scott sonaba tan asustado. Ve al vestíbulo. Vete ahora, dijo antes de colgar. Scott y Styles luego corrieron hacia el vestíbulo lo más rápido que pudieron. ¿Por qué ella vino aquí?, Styles preguntó mientras salían disparados.
No lo sé, Scott se desesperó mientras corrían por la puerta hacia el vestíbulo y la vieron. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿De qué estás hablando? Me pediste que viniera aquí. Scott negó con la cabeza. No, ¿de qué estás hablando? Allison levantó su teléfono para mostrar un mensaje de texto de Scott pidiéndole que fuera a la escuela. Scott y Stiles compartieron una mirada. Eso no tenía sentido. El teléfono de Scott fue destrozado. No había forma de que pudiera haberle enviado eso. ¿Por qué tengo la sensación de que no me enviaste esto? Porque yo no lo hice. Condujiste hasta aquí. Stiles interrumpió. Podrían hablar más sobre esto más tarde. En este momento, tenían que irse. Si Allison trajo su auto, después de todo, tenían una manera de salir de allí de manera segura. No, Jackson lo hizo. ¿Jackson también está aquí? Preguntó Scott con incredulidad. ¿Y Lydia? Tanto Scott como Stiles no podían creer esto. ¿Cuántas personas había aquí? Pero su teléfono volvió a sonar. ¿Sí? Preguntó justo antes de que las puertas se abrieran y tanto Jackson como Lydia entrarán. Oh, bien, dijo Lydia guardando su teléfono. Los encontraste. ¿Podemos irnos ahora? En ese momento, se escuchó un fuerte golpe sobre ellos. El techo crujía y empezaba a caer algo de polvo de yeso. Scott y Allison se agarraron instintivamente de las manos. ¡Correr! Scott gritó. Todos despegaron un momento antes de que el techo se derrumbara y el alpa cayera al suelo. Gruñó al verlos antes de comenzar a correr en su persecución. Los 5 adolescentes corrieron por el pasillo y se dirigieron a la cafetería donde Scott inmediatamente cerró la puerta de un portazo tan pronto como todos entraron. ¿Pasó por el techo? ¿Qué fue eso? Preguntó Lydia. Scott no le respondió. Ayúdame a bloquear la puerta, le gritó a Jackson, quien lo ayudó a mover un enfriador de bebidas. Stiles se apoyó en la pared y notó algo inquietante al respecto. Scott, no, aquí no. Pero él no escuchó. Siguió moviéndose para atrancar la puerta y los demás comenzaron a ayudarlo. Vaya, chicos. Escuchen, Stiles tratando de hablar aquí, hola. Finalmente gritó haciendo que finalmente se detuvieran y lo miraran. Muy bien, buen trabajo a todos. Ahora, ¿qué proponen que hagamos con la pared de ventanas de 20 pies? Preguntó antes de señalar las ventanas que cubrían toda la pared de la cafetería donde el alfa podía entrar fácilmente. Allison se acercó a Scott y lo agarró. Scott, ¿podrías decirme qué está pasando porque estoy enloqueciendo aquí? Ella lloró. Scott solo la miró y miró a Stiles, quien solo le devolvió la mirada en silencio. ¿Scott? Ella lloró de nuevo. Scott simplemente se alejó y fue a apoyarse en una mesa cercana cuando comenzó a entrar en pánico. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? No sabía qué hacer. Todavía estaban atrapados en la escuela con el alfa, pero ahora tenían a Allison, Lydia y Jackson con ellos. Stiles pudo escuchar que el corazón de Scott comenzaba a acelerarse y pudo ver el pánico extendiéndose por su rostro. Lo último que necesitaban era que Scott cambiara aquí en la cafetería con ellos. Esto no podría estar pasando. Estar los tres aquí lo cambió todo. Ahora no podían llevar a cabo su plan de luchar contra el alfa o de lo contrario allí sombría y luego su familia de cazadores se enteraría de ellos. Alguien mató al conserje, dijo con la voz un poco quebrada. En este momento, la mejor esperanza era que los tres fueran cautelosos y que él mismo y Scott los convencieran de encontrar un lugar para esconderse. ¿Qué? Lydia soltó una carcajada. Sí, el conserje está muerto. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Allison preguntó mirando a Scott. ¿Es esto algún tipo de broma? No. No estoy bromeando, respondió Stiles. Dejé algo en el vestuario, así que volvimos aquí a buscarlo y Scott y yo encontramos su cuerpo. ¿Quién lo mató? Preguntó Jackson. No, no, dijo Lydia sacudiendo la cabeza. Esto no puede estar pasando. ¿El puma estaba? No, la interrumpió Jackson. ¿No lo entiendes? No había ningún león de montaña. Entonces, ¿quién fue? Allison lloró. ¿Quién lo hizo y qué quiere? Stiles simplemente se encogió de hombros, así que ella se giró para mirar la espalda de Scott. Scott. Ella le gritó. Stiles se frotó la frente. ¿Por qué Allison tuvo que volverse así hacia Scott? Nosotros no. Fue Derek Ale, gritó Scott. ¿Qué? Preguntó Lydia. Scott todavía les daba la espalda, pero seguía adelante. Ha sido Derek todo este tiempo.
Mató a todas esas personas empezando por su propia hermana. Y está aquí con nosotros. Si no salimos, él también nos matará. Scott luego se giró para ver las miradas horrorizadas en los rostros de Allison, Lydia y Jackson. Sin embargo, la cara de Stiles estaba molesta. Estaba sacudiendo sutilmente la cabeza hacia él mientras sus ojos estaban muy abiertos por la incredulidad. Scott podía leer fácilmente la expresión en el rostro de Stiles como: ¿qué diablos crees que estás haciendo? Está escuchando esta novela gracias a el Catcher Audionovelas. Si está escuchando en otro canal significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 14. Stiles no podía creer que Scott acabase de apuñalar a Derek por la espalda. Scott acaba de tocar un nuevo mínimo, teniendo en cuenta que ya fue literalmente apuñalado por la espalda una vez esta noche, para ellos. Todo porque Allison se estaba volviendo loca con él. Cuando Stiles no le dio las respuestas que quería, acudió a Scott y él se vio obligado a darle una respuesta. Stiles estaba empezando a ver de primera mano lo que Derek quería decir acerca de que ella era tan peligrosa para ellos, incluso si ella misma no era una cazadora. Es Derek. Allison se había vuelto hacia Stiles. ¿Le diste un paseo, no? Stiles se giró para mirar a Scott antes de volver a mirar a Allison. Sí, lo hice. ¿Entonces? Así que... dijo Lydia. ¿Le diste un paseo a un asesino? No. No lo sé. Scott es el que dice que vio a Derek. Yo no vi a nadie. Allison se volvió para mirar a Scott con los ojos entrecerrados. ¿Le estaba mintiendo? No le gustó la mirada que Allison le estaba dando. Scott se preguntó qué estaba haciendo Stiles. ¿Por qué no lo respaldaba? Lo vi, le dijo desesperadamente. No, respondió Stiles. Dijiste que creías haberlo visto. Hay una diferencia. Además, ha estado oscuro toda la noche. ¿Cómo puedes estar seguro? Jackson simplemente agitó los brazos antes de que pudieran continuar. Oye. ¿Sabes qué? No importa. Solo llama a la policía. No, espetó Stiles. Jackson lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir no? Quiero decir que no. ¿Quieres escucharlo en español? No, dijo sarcásticamente con un acento español fingido. Mira, quien quiera que sea, Derek o no, ha matado a 3 personas. No tenemos idea de con qué está armado. Tu papá está armado con todo un departamento del sheriff. Jackson le escupió. Llamarlo. Estoy llamando, dijo Lydia sacando su teléfono. No, Lydia, espera un segundo. Stiles fue a tratar de detenerla, pero Jackson se interpuso en su camino y lo empujó. Oye, dijo Scott mientras se movía entre ellos para evitar que llegaran a las manos. Scott fue a agarrar el hombro de Stiles, pero este lo apartó enojado del alcance de Scott. Sí, dijo Lydia cuando terminó. Estamos en Beacon Hills High School. Estamos atrapados y necesitamos que lo hagas, pero Lydia se quedó en silencio. Luego miró su teléfono en estado de shock. Ella me colgó. ¿La policía te colgó? Preguntó Allison con incredulidad. Ella dijo que recibieron un aviso sobre llamadas de broma sobre un robo en la escuela secundaria. Dijo que si llamo de nuevo, lo rastrearán y me arrestarán. Entonces llama de nuevo, sugirió. No, dijo Stiles. No rastrearán un celular. Y enviarán un auto a tu casa antes de enviar a alguien aquí. ¿Qué? Allison luego se pasó una mano por el pelo con furia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Derek quiere matarnos? ¿Por qué está matando a alguien? Allison, Lydia y Jackson miraron a Stiles, quien solo miró a Scott, lo cual también hicieron. Scott se tensó y dio un paso atrás. ¿Por qué todos me miran? ¿Es él el que envió el mensaje de texto? Preguntó Lydia. No. Quiero decir, no sé, tartamudeó. ¿Es él el que llamó a la policía? Allison le preguntó. No sé. Le gritó. Allison se apartó de él y se dio la vuelta con una mirada herida en su rostro. El propio rostro de Scott cayó y parecía a punto de caer en pedazos. Stiles los vio a los dos y puso los ojos en blanco. Está bien, vamos a relajarnos con el estrangulamiento aquí, ¿eh? Dijo haciendo retroceder a Scott para hablar con él en privado. Está bien, dijo bajando la voz. En primer lugar, arrojar a Derek debajo del autobús de esa manera, buen trabajo. Quiero decir, no es como si prácticamente tuvieras que rogarle al tipo que te ayudara o algo así. No sabía qué decir, trató de explicar. Tenía que decir algo. No, Scott. No tenías que decir nada.
Se llama negación plausible. Lo cual, por cierto, arruinaste. Pero, si está muerto entonces no importa, excepto si no lo está, dijo dándose cuenta de su error. Yo diré, Stiles arrastró las palabras. Scott resopló. Oh hombre, acabo de arrancarle la cabeza de un mordisco. La mandíbula de Stiles se tensó. ¿Sabes qué, Scott? Olvídate de Allison. Está bien, ella superará por completo que levantes la voz. En este momento, ¿qué tal si nos enfocamos en el problema real? ¿Cómo asegurarnos de que los 5 salgamos vivos de esto? Los ojos de Scott se agrandaron. Pero, estamos vivos. Podría habernos matado ya, ¿no? No sé, es como si nos estuviera acorralando o algo así. Stiles se recostó un poco. Sí, eso no tiene sentido. ¿Crees que quiere que nos maten a todos al mismo tiempo o algo así? Stiles estaba pensando que este era un comportamiento extraño para una bestia que se suponía que era salvaje como Derek explicó que era. No, susurró Scott. Derek me dijo que quiere venganza. Dibujó una especie de espiral y dijo que era por vendetta. ¿Una vendetta? ¿Contra quién? ¿No contra nosotros? Scott echó un vistazo a los 3 detrás de Stiles. ¿La familia de Allison, tal vez? Los ojos de Stiles se abrieron. El texto. Tal vez de eso se trataba. Alguien tuvo que enviárselo, ¿verdad? Bueno. Jackson gritó rompiendo su línea de pensamiento. Imbéciles, nuevo plan. Stiles llama a su padre inútil y le dice que envíe a alguien con un arma y una puntería decente. ¿Estamos bien con eso? Stiles apretó los dientes y sus manos se cerraron en puños. Lo suficientemente apretado como para que solo Scott escuchara el sutil sonido de los huesos rompiéndose cuando el cerebro de Stiles comenzó a latir contra su cráneo. La ira anterior que Stiles tenía y rechazó a Jackson cuando insultó a su padre estaba regresando y Stiles no estaba tratando de contenerla esta vez. Scott notó que el pulso de Stiles estaba aumentando. Miró para ver los rostros esperanzados de Allison y Lydia, instando a Stiles a hacerlo. Scott dejó escapar un suspiro. Tiene razón, gritó. Dile la verdad si es necesario, pero solo llama. Scott se detuvo. Los ojos de Stiles comenzaron a brillar dorado cuando le dio a Scott una mirada dura. No voy a ver a mi padre ser comido vivo, le dijo en voz baja con un poco de gruñido mezclado con su tono. Stiles, tus ojos. Scott ahora tenía miedo de que Stiles fuera el que cambiara frente a todos ahora. Stiles pareció entender lo que Scott estaba tratando de decirle y se apartó para tratar de agarrar la silla cercana y alejar la rabia que sentía. Se sobresaltó cuando Jackson de repente se adelantó y lo agarró. Está bien, dame el teléfono, exigió. Stiles rápidamente se dio la vuelta y lanzó un fuerte puñetazo justo en la cara de Jackson. Jackson cayó de rodillas por el retroceso mientras se apoyaba contra la pared y se agarraba el labio mientras ardía de dolor. Scott saltó frente a Stiles y trató de ocultar la vista de su rostro de los demás para que no notaran sus ojos dorados. Cálmate. Ellos van a ver. Stiles giró la cabeza mientras avanzaba y agarró firmemente la silla y comenzó a hacer muescas en ella. Scott esperaba que no se dieran cuenta, pero no importaba ya que los otros 3 no miraban a Stiles. Jackson, había gritado Allison mientras iba a ayudarlo. Allison apartó la mano de Jackson para ver que ahora su labio sangraba profundamente. Lydia los miraba a los dos con una mirada hosca en su rostro. El olor a sangre golpeó duramente a los 2 jóvenes hombres lobo. Esto se estaba saliendo de control. Los ojos de Stiles se atenuaron hasta que volvieron a su color miel claro. Scott solo lo miró con esa mirada de cachorro herido y Stiles dejó escapar un gruñido dentro de su garganta mientras se rendía y tomaba su teléfono. Scott movió los labios para decir en silencio lo siento, pero Stiles simplemente sacudió la cabeza. Jackson estaba negando con la cabeza pero escondía una sonrisa debajo de su mano por el hecho de que incluso con un labio ensangrentado todavía obtenía lo que quería de ellos. Papá, oye, soy yo, dijo Stiles antes de resoplar. Y es tu correo de voz. Mira, necesito que me llames ahora mismo. Las puertas comenzaron a temblar cuando algo se estrelló contra ellas y los asustó a los 5. Estamos en la escuela, papá, dijo Stiles rápidamente. Estamos en la escuela. Las puertas seguían siendo golpeadas. La barricada estaba temblando y todos podían ver los cerrojos de la puerta comenzando a soltarse por la fuerza. Oh, Dios, dijo Lydia agarrando a Jackson. La cocina, dijo Stiles. La cocina tiene una escalera.
Que solo sube, señaló tensamente Scott. Arriba es mejor que aquí, argumentó Stiles. Estuvieron de acuerdo y los 5 salieron disparados hacia la cocina. Mientras lo hacían, el alfa empujó las puertas y los derribó junto con la barricada cuando entró en la cafetería. Los 5 llegaron a la escalera y la subieron hasta llegar al segundo piso. Corrieron a las aulas para ver cuál estaba abierta y finalmente descubrieron que la sala de ciencias estaba abierta, así que entraron y cerraron la puerta detrás de ellos. Scott fue y abrió la puerta con una silla. Los latidos del corazón de los 5 estaban en auge y todos jadeaban bastante. Eso y el olor a sangre del labio de Jackson estaban claros para ellos. Scott y Stiles sabían que no estarían escondidos allí. El alfa seguramente escucharía y olería dónde estaban todos. Scott se tensó cuando se escuchó el sonido de pisadas fuertes, pero Stiles agarró a Scott para calmarlo. La sombra del alfa pasó por la puerta pero siguió avanzando por el pasillo. Jackson, ¿cuántas personas caben en tu auto? Scott preguntó rápidamente. 5, si alguien aprieta y se sienta en el regazo de alguien, dijo. 5, dijo Allison. Apenas encajo en la parte de atrás. No importa, dijo Stiles. Nadie sale sin llamar la atención. Scott miró a su alrededor y se congeló. ¿Qué pasa con eso? Dijo llevando a Stiles a la puerta en el extremo opuesto. Conduce al techo. Podemos bajar por la escalera de incendios y estar en el estacionamiento en unos segundos. Stiles negó con la cabeza. Eso es un cerrojo, explicó señalando la cerradura de alta seguridad. El conserje tiene una llave, se dio cuenta. ¿Quieres decir que su cuerpo lo tiene?, respondió Stiles. La nariz de Scott se contrajo cuando inhaló más del olor del labio cortado de Jackson. Pero puedo encontrarlo. Puedo rastrearlo por el olor, por la sangre. Stiles se desinfló. Caramba, eso suena como una idea terrible. ¿Qué más tienes? Él sarcásticamente derribó. Pero Scott no vio otra manera. Voy a buscar la llave. Caminó hacia la puerta pero Allison estaba frente a ella. ¿Hablas en serio? Ella le susurró. Es el mejor plan. Alguien tiene que conseguir la llave si queremos salir de aquí. No puedes salir desarmado, argumentó. Scott miró a su alrededor y tomó un puntero que tenía un dedo de goma espuma en el extremo. Todos en la habitación resoplaron y pusieron los ojos en blanco. Es mejor que nada, trató de argumentar. Tiene que haber algo más, dijo Stiles. La hay, dijo Lydia mientras miraba hacia el armario de productos químicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Echarle ácido? No, ella lo mordió. Haz una bomba incendiaria. Allí encontrarás todo lo que necesitas para hacer un cóctel molotov autoinflamable. ¿Autoencendido? Cóctel molotov, terminó por él. Fue en ese momento que Stiles recordó por qué le gustaba tanto. Lydia no solo era bonita, sino también brillante. Cerebro y belleza envueltos en uno. Jackson la miraba extrañado. ¿Qué? Ella le dijo. Lo leí en alguna parte. Jackson atravesó el gabinete cuando Stiles señaló que no había ninguna llave. Lydia se dispuso a hacer la bomba incendiaria con la ayuda de Jackson mientras Allison paseaba. Stiles fue y apartó a Scott. Scott, odio este plan. Tampoco estoy muy loco por eso, pero es la única oportunidad que tenemos para sacarlos de aquí, susurró Scott. Está bien, pero luego voy contigo. No, susurró Scott. Necesito que te quedes con ellos. Scott, ¿qué pasa si te encuentras con el alfa? No tendrás ninguna oportunidad contra él solo. Juntos, tenemos una oportunidad mucho mejor. ¿Y si el alfa viene por ellos cuando nos hayamos ido? Necesito que te quedes y los protejas. Proteger a Allison querrás decir, pensó una parte amarga de su cerebro. Entonces, déjame hacerlo. Soy el que tiene mejores sentidos, ¿recuerdas? Puedo encontrar el cuerpo más rápido. Exactamente. Puedes rastrear todo mejor que yo, lo que significa que sabrás instantáneamente si algo sale mal. Mira, si esto no funciona y él me atrapa, tendrás la distracción que necesitarás para sacarlos. Los ojos de Stiles se abrieron. Scott se estaba ofreciendo potencialmente como cebo. No, dijo sacudiendo la cabeza. De ninguna manera, Scott. Stiles, lo interrumpió. Tenemos que lidiar con el problema real aquí, ¿recuerdas? Y eso es asegurarnos de que estén a salvo. Por favor, déjame arreglar esto. Stiles cerró los ojos mientras dejaba escapar un resoplido de frustración.
Está hecho, dijo Lydia poniendo el tapón en el vaso de precipitados. Scott se acercó y le quitó el vaso de precipitados. No, dijo Allison sacudiendo la cabeza. Esto es una locura. No puedes hacer esto. No puedes salir, dijo tratando de contener las lágrimas que amenazaban con caer. No puedo quedarme aquí y esperar a que el padre de Stiles revise sus mensajes, trató de explicar. Podrías morir, ¿no lo entiendes? Ha matado a 3 personas. Y nosotros somos los siguientes, le respondió Scott. Alguien tiene que hacer algo. Scott fue hacia la puerta pero Allison se acercó a él. Scott, solo detente, le rogó. ¿Recuerdas cuando me dijiste que sabías que estaba mintiendo? ¿Que te lo dije? Bueno, tú también. Eres un mentiroso horrible y has estado mintiendo toda la noche. Stiles se tensó ante sus palabras. Miró hacia otro lado y solo pudo captar la sonrisa de Jackson un poco antes de enderezar su rostro cuando notó que Stiles lo miraba. Por favor, no te vayas, le gritó Allison en silencio. Scott simplemente apretó su agarre en el vaso de precipitados. Cierren detrás de mí, les dijo. Allison agarró a Scott para darle un último beso antes de que se marchara por el pasillo. Estaba tranquilo y vacío. Bajó con cuidado, tratando de disminuir el sonido que sus zapatos hacían contra el suelo. Bajó los escalones hasta la cafetería. Luego olfateó el aire y captó el olor de la sangre de Jackson cuando Stiles lo golpeó. Escaneó el área y muy pronto captó un olor separado a sangre, uno más pesado. Eso tenía que ser del conserje. Scott comenzó a seguirlo y lo llevó al gimnasio. Se estaba haciendo más fuerte y se encontró moviéndose hacia las gradas. Pasó por debajo y luego encontró el cuerpo del conserje, colgando de la parte superior sin luz presente en sus ojos muertos. Scott agarró el traje del conserje, rebuscando en sus bolsillos hasta que las llaves cayeron al suelo. Sin embargo, antes de que Scott pudiera recogerlos, las gradas comenzaron a cerrarse sobre él. Scott agarró las llaves y corrió hacia la abertura y logró saltar antes de que pudiera ser aplastado. Estaba alerta, pero no vio ninguna señal de nadie allí. De vuelta en la sala de ciencias, Allison se estaba volviendo loca en silencio. No entiendo esto. No entiendo por qué está ahí afuera y nos dejó. Estaba mirando a Stiles mientras decía esto. Stiles estaba apoyado en la pared con la cabeza un poco hacia atrás, pero solo puso los ojos en blanco y rebotó para distanciarse de Allison. Sintió que si Allison no podía ver que Scott estaba haciendo esto por ella, que todo lo que había estado haciendo desde la primera luna llena era por ella, entonces él no iba a llenar los espacios en blanco por ella. Stiles estaba lo suficientemente tenso y nervioso mientras mantenía sus sentidos extendidos. Tratando de oler si se derramó la sangre de Scott y escuchar si su amigo comenzó a gritar si lo atacaban. No necesitaba el drama de Allison en este momento. Pero Jackson parecía vivir para ello cuando Allison dijo que sus manos no podían dejar de temblar. Está bien, dijo agarrándolos. Está bien. Los ojos de Lydia se entrecerraron ante eso. El propio Stiles vigilaba a Jackson. Se preguntó qué era lo que el tipo estaba tratando de sacar. Jackson parecía estar esforzándose más por consolar a Allison por alguna razón y Stiles dudaba mucho que fuera porque quería ser un buen amigo para ella. Jackson, dijo Lydia de repente mientras miraba la estación de trabajo. Me diste el ácido sulfúrico, ¿verdad? Tiene que tener ácido sulfúrico. No se encenderá si no lo tiene. Te di lo que pediste, ¿no? Él la mordió enojado. Sí. Estoy seguro de que lo hiciste. Stiles entrecerró los ojos y se acercó a la estación de trabajo. Cogió la botella que Lydia estaba mirando y comprobó la etiqueta. No era ácido sulfúrico. Era ácido clorhídrico. El agarre de Stiles sobre la botella se hizo más fuerte. De repente, vio la sonrisa satisfecha que Jackson había repetido en su mente. La sangre de Stiles hirvió mientras su corazón se congelaba. Jackson le había pasado la botella equivocada a Lydia. Había enviado a su mejor amigo allí sin nada más que un fracaso. Scott estaba a punto de salir del gimnasio cuando una forma salió de detrás de las colchonetas dobladas. Scott se congeló mientras miraba al alza en todo su horrible esplendor. Era más grande y más aterrador ahora que estaba de cerca. Scott inmediatamente arrojó la botella a la bestia, pero se rompió y no hizo nada. Maldita sea, gritó mientras intentaba correr, pero se cayó al sentir que le agarraban las piernas. El alfa gruñó y se abalanzó sobre él. Scott estaba de espaldas cuando la bestia lo maltrató y lo arrojó al suelo. Gruñó y sus ojos rojos lo miraron.
Scott apartó la mirada asustado mientras respiraba sobre él. El alfa luego levantó la cabeza y dejó escapar un rugido que sacudió los cimientos del edificio. Stiles tomó la botella de ácido clorhídrico y la arrojó contra la pizarra. Stiles. Lydia gritó. Pero él no la escuchó. Bastardo, gritó Stiles mientras pisoteaba hacia Jackson. Sin embargo, antes de que pudiera dar más de 2 pasos, se escuchó un fuerte aullido. Jackson luego alcanzó su cuello cuando el dolor de sus rasguños comenzó a golpearlo con toda su fuerza. Allison y Lydia se agacharon para tratar de ayudarlo y no notaron que Stiles se alejaba de ellas mientras sus manos buscaban su corazón. Stiles sintió que su pulso se aceleraba y su corazón comenzó a latir a la velocidad de la luz. Su espalda hizo contacto con la ventana y se deslizó hasta el suelo cuando comenzó a sentir un dolor intenso. Stiles comenzó a mover las muletas mientras su rostro se frotaba contra el suelo. En el gimnasio, el alfa se alejó mientras Scott escribía en el suelo. Gimió de dolor antes de levantarse y dejar escapar un gruñido mientras se movía por completo. Scott luego comenzó a subir al segundo piso donde los dejó. Sintió a Stiles allí y pudo sentir la ira y la sed de sangre de su compañero lobo. El movimiento de Scott por las escaleras y por el pasillo fue aún más rápido. Sus manos recorrieron las paredes, sus garras dejaron una ligera marca de rastro a medida que avanzaba. En la habitación, Jackson estaba inquieto antes de levantarse y alejarse de las chicas. No, estoy bien, les espetó. Eso no sonó bien, dijo Allison. Lydia trató de rodearlo. ¿Por qué sigues agarrándote el cuello? Dije que estoy bien. Les espetó aún más fuerte. En el suelo, Stiles levantó un poco la cabeza del suelo ante el grito de Jackson. Sus ojos brillaban dorados y sus manos lucían sus largas y afiladas garras. Stiles pasó sus manos por el suelo con sus garras dejando un ligero rastro blanco desde donde se clavaron. Tu cuello te ha estado molestando durante días y no has dicho cómo lo conseguiste, le dijo Lydia a Jackson. Como si siquiera te importara, le espetó. No se dieron cuenta de que Scott estaba en la puerta y estaba metiendo la llave en la cerradura para abrir la puerta. ¿Dónde está Scott? Allison respiró. Debería haber regresado ahora. Scott escuchó la súplica de Allison por él y su mente brilló con imágenes de ella y se encontró deteniéndose en seco. Stiles estaba volviendo a ponerse de pie, pero estaba de espaldas a ellos. Jackson lo vio. Sí, ¿qué diablos pasa con ese Stilinski? Pero Stiles se quedó en silencio. ¿Qué te has quedado sordo? Jackson fue a sacudir a Stiles porque quería respuestas reales sobre por qué los dos estaban allí y por qué Derek, si era él o no, estaba allí tratando de matarlos. No vio que la cara de Stiles estaba completamente transformada en una bestia y sus garras estaban preparadas y listas para desgarrarlo. Pero entonces Allison escuchó un ruido en la puerta y comenzó a tirar frenéticamente. ¿Scott? Scott. Dijo mientras tiraba de la puerta pero se negaba a abrirse. Scott lo estaba sosteniendo porque no quería que Allison entrara al pasillo y lo viera de esta manera. Tenía miedo de lo que podría hacer si ella lo hacía. Su comportamiento frenético hizo que tanto Lydia como Jackson se acercaran para ayudarla. Stiles se dio la vuelta y miró a los tres con su vista infrarroja. Caminó ligeramente detrás de ellos, sus ojos brillaban intensamente mientras los observaba tratar de abrir la puerta. No se dieron cuenta de que estaban cerca de ser destrozados. Stiles pisoteó y levantó las manos para cornear primero a Allison cuando un sonido distante resonó en sus oídos. Era una sirena. La audición de Stiles se alejó más allá de las ventanas hacia la carretera. Todas las unidades, tengan en cuenta que hay niños en las instalaciones. Podrían estar en peligro inmediato, dijo una voz autoritaria. Luego, un segundo después, la voz se suavizó un poco. Hijo, por favor, ponte bien. Esa era la voz de su padre. Las garras de Stiles comenzaron a retraerse, al igual que sus colmillos. Se inclinó un poco cuando la rabia y el calor de su camisón comenzaron a abandonarlo. Espera, dijo Lydia de repente. ¿Oyes eso? Escucha. Los tres humanos se detuvieron de repente y escucharon el sonido de las sirenas que se acercaban. Se movieron hacia las ventanas, descartando el hecho de que Stiles no estaba demasiado lejos de ellos, se inclinó un poco y corrió hacia la ventana. Vieron que el departamento de policía de Beacon Hills comenzaba a llenar el estacionamiento. En el pasillo, Scott finalmente soltó la puerta y cayó al suelo. Respiraba con dificultad y trataba de recuperar el control. La puerta se abrió y levantó la cabeza para ver a Stiles mirándolo fijamente.
Él también jadeaba, sudor abundante en su frente, pero lucía normal. Scott también lo miraba normal. Sin embargo, ambos sabían que cada uno de ellos no lo había sido hace solo un momento. Stiles miró hacia su jeep para encontrar que el Camaro de Derek no estaba. Miró hacia el lugar donde había aterrizado el cuerpo de Derek y descubrió que estaba vacío. Olió el leve rastro de sangre y lo condujo al lugar donde había estado el auto. Eso tenía que significar que Derek sobrevivió y se fue. Una parte de él estaba molesto porque Derek simplemente los dejaría a él y a Scott a merced del Alfa de esa manera, pero considerando que Scott le estaba dando a su padre una declaración sobre él viendo a Derek en la escuela junto al cuerpo del conserje, lo dejaría pasar. Scott le estaba explicando al padre de Stiles que había encontrado el cuerpo en las gradas, pero el sheriff le decía que no había ningún cuerpo allí. ¿Y estás seguro de que fue Derek Ale? Le preguntó. Sí, Scott respiró. Lo vi. ¿Ya encontraste al conserje? No, dijo sacudiendo la cabeza. Todavía estamos buscando. ¿Estás seguro de que revisaste completamente las gradas? Sí, Scott. Lo sacamos y miramos, pero no hay nada allí. No me lo estoy inventando, exclamó Scott. Conozco a Scott y te creo. Scott escuchó su corazón. No, no lo haces. Tienes esta mirada, como si quisieras creerme pero no lo haces. Como si te sintieras mal por mí. Luego miró a Stiles. Stiles te lo dirá. Ya hablé con él y dijo que no vio nada. ¿Qué? Scott preguntó sorprendido. ¿Por qué Stiles lo dejaba secar así? Scott, el sheriff fue a agarrarlo por los hombros. Vamos a registrar toda la escuela de arriba a abajo. Vamos a encontrar al conserje. ¿Está bien? Luego lo llamaron y Scott se acercó a Stiles. ¿Por qué no me apoyaste? ¿Te refieres a ayudarte a arrojar a Derek, quien ambos sabemos que no es el asesino y en realidad quería detener al asesino, a los lobos? Caramba, no lo sé, dijo con sarcasmo. Ahora todos van a pensar que estoy loco. Stiles lo miró fijamente. No, te preocupa que Allison piense que estás loco. Lo cual debería hacer porque lo estás. Scott, ¿no crees que hay cosas más importantes de las que preocuparse, como que casi te matan? Pero no lo estaba, dijo Scott. El Alfa pasó junto a nosotros cuando estábamos en la sala de ciencias. Nuestros corazones latían con fuerza y Jackson sangraba sangre fresca, pero no se dio cuenta. ¿No crees que sabía exactamente dónde estábamos pero no hizo nada? ¿No crees que eso es extraño? Todo esto es extraño, Scott. Apenas puedo seguir todo lo que sucedió en los últimos 5 minutos y mucho menos toda la noche. Stiles se pasó la mano por la nuca. ¿Por qué no atacó cuando nos tenía acorralados? Porque quiere que estemos en su manada. Pero, creo que quiere que nos deshagamos de nuestra vieja manada. ¿Qué manada, Scott? Solo somos tú y yo. No, ya no. Allison, Jackson y Lydia. Drake me dijo que matar era una iniciación en su manada. La mente de Stiles volvió al salón de clases cuando se quedó solo con ellos. El Alfa no los quería aquí para matarlos. Quería que lo hiciéramos, terminó Scott por él. Y. Yo quería. Cuando me hizo cambiar, yo quería. Quería matarlos. Luego miró a Stiles. Y. Todo en lo que podía pensar era en llegar a la habitación antes de que empezaras sin mí. Stiles le devolvió la mirada a Scott con una mirada dura en su rostro. Sí, yo también quería matarlos. Quería arañar la cara de Allison en pedazos. Quería desgarrar a Jackson miembro por miembro, dijo con una mirada furiosa en su rostro. Yo quería perseguir a Lydia y clavarle los dientes mientras gritaba. Casi lo hice. Estaba tan cerca, terminó con ligereza que su voz casi se quebró. Stiles luego retrocedió y se apoyó contra su jeep. Scott se miró los pies mientras se desesperaba por lo que casi hicieron. Él y Stiles habían estado a un momento de matarlos a los tres. Estuvo tan cerca de haber hecho pedazos a Allison y también lo hubiera disfrutado. Él no sabía lo que iban a hacer ahora. Cuando Scott trató de recuperarse, miró hacia arriba y vio algo. Se trasladó a la ambulancia cercana con Stiles siguiéndolo. Ahí tienes. Era de Aton. Su jefe no se veía peor por el desgaste que por un golpe en la cabeza. Scott se sorprendió. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Salir? Supuso de Aton. No fácilmente. Y por lo que me dicen, tuvo mucho que ver contigo. Supongo que te debo un aumento. En realidad, Stiles dijo entrecerrando los ojos hacia él.
Chicos, dijo el sheriff acercándose a ellos. ¿Por qué no dejas que los paramédicos hagan su trabajo, de acuerdo? Puedes hablar con él más tarde. Luego los apartó. Scott vio a Allison no muy lejos y corrió hacia ella mientras Stiles era conducido a su jeep. Bueno, parece que no estoy conduciendo a casa. Llamé por radio para que lo remolcaran. Por suerte, el daño no parece demasiado serio. Solo una batería nueva y un capó nuevo. Tu auto debería estar reparado y listo para ti en 2 o 3 días. Gracias, papá, dijo agradecido. Vamos, te llevaré a ti y a Scott a casa. Está bien, pero creo que tendremos que esperar unos minutos, dijo señalando con la cabeza hacia donde Scott estaba corriendo hacia su novia. Allison. Scott lloró y corrió hacia ella. ¿Estás bien? Tenía los brazos cruzados y todavía estaba paseando un poco. Mi papá está en camino, soltó ella. Oh, está bien. ¿Necesitas que haga algo? ¿Quieres que vaya contigo? No, dijo ella. Yo no. Está bien, dijo lentamente. Allison luego lo miró. No sé qué te pasó ahí dentro. No sé qué estabas pensando. Tal vez no lo estabas. Pero, sé que no puedo confiar en ti. Me mentiste. Has estado mintiendo toda la noche, tal vez incluso todo el tiempo. El corazón de Scott se detuvo. Allison, ¿puedo explicarlo? Comenzó. No me importa, dijo sacudiendo la cabeza. Scott comenzó a despotricar y a tropezar con sus palabras mientras trataba de mantener la calma de Allison y de que no dijera lo que temía que ella fuera a decir. Pero lo hizo cuando le pidió que no la llamara ni hablara con ella. Luego se alejó, dejándolo observándola con desesperación. Junto al auto del sheriff, Stiles había visto y escuchado todo. Y una parte sombría de él se alegraba de que Allison hubiera dejado a Scott. Sintió que una amenaza para ellos finalmente había sido resuelta. Final capítulo 14.